La venida de Satanás. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios, la maravillosa Palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar sobre la venida de Satanás. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una breve nota aquí. Querido oyente, querida oyente, si te gusta este estudio, por favor déjanos un like o un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo nuevo estudio. Ahora sí, comencemos el estudio. La Biblia enseña que Satanás vendrá a la tierra en persona. En este estudio aprenderemos cómo vendrá a la tierra. ¿Vendrá en naves voladoras avanzadas? Quédense en sintonía hasta el final del estudio para que aprendan lo que nos revela la palabra de Dios. Muchos cristianos no saben quién es el anticristo o Mesías falso que vendrá primero, antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Cristo no vendrá primero a llevarnos al cielo en un rato secreto. No crean eso, hermanos y hermanas. Es una mentira. Muchos especulan toda clase de teorías y fábulas sobre la identidad del anticristo. Algunos dicen que es un líder religioso, un político, un hombre que se aparecerá en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Están completamente confundidos. ¿Por qué? Porque desconocen las Escrituras. La palabra de Dios revela exactamente quién es el anticristo. Es Satanás. ¿Quieren saber dónde está escrito que el anticristo es el diablo mismo? Les recomiendo estos dos estudios avanzados. La identidad del anticristo revelada en la Escritura, partes 1 y 2. Están en el canal. El enlace van a estar en la descripción del video, ¿ok? Pero ese no es el tema de hoy. En este estudio descubriremos cómo será la venida de Satanás a la tierra. El diablo ya está en el mundo, en espíritu. No lo podemos ver. Está aquí en el mundo, como dice 1 Juan 4:3, pero se manifestará en persona durante la hora de la prueba o gran tribulación. Vamos a leerlo. 1 Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, no confiesa que Jesucristo es el Mesías. Y este es el espíritu del anticristo, del diablo, el cual vosotros habéis oído que viene, ¿que qué? Que viene, el diablo viene. Y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué? Porque ya está aquí en espíritu. Está obrando desde las regiones celestes, invisibles para nosotros, no la podemos ver. Está en el aire. Esa es la dimensión espiritual, a la cual Pablo le llama aire, en 1 Tesalonicenses 4:17. Vamos a recibir al Señor en el aire, en la dimensión espiritual. No en el aire literal. Bueno, el anticristo vendrá a la tierra en persona muy pronto. Se aparecerá en Jerusalén, donde el Señor fue crucificado, como dice Apocalipsis 11:8. ¿A quiénes se les aparecerá primero? A los queneos anticristos, los hijos del diablo que controlan el mundo entero. Aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten. Son sinagoga de Satanás, son adoradores de Satanás. Aman la maldad. Pueden leerlo eso. Está en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Los queneos no creen en el Señor Jesucristo, ni lo confiesan como el Mesías Salvador. Ellos poseen el espíritu anticristo de Satanás, su padre, como dice Juan 8:44. Ellos están esperando a su padre, el diablo, el falso Mesías. Es muy importante que sepamos lo que va a suceder antes de que Satanás venga a la tierra en persona. Primero habrá una crisis global, a la que la Escritura llama una herida mortal. Vámonos a Apocalipsis 13:1. Es importante entender que en Apocalipsis 13 hay dos bestias. Una es un sistema, una es el anticristo. Aquí vamos a hablar sobre la primera bestia. La primera bestia, vamos a ver qué es, ¿ok? Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El mar representa a las naciones del mundo. Eso está en Apocalipsis 17:12. La bestia es un sistema mundial político, anticristo y satánico, opuesto a Dios. Esta es la primera bestia. El diablo es la segunda bestia, el anticristo, quien vendrá a la tierra en persona a reinar sobre este sistema durante la hora de la prueba o gran tribulación. Por favor, lean Apocalipsis 3:10, 13:11 y 17:12. ¿Y estas 7 cabezas qué son? El número 7 representa lo completo o plenitud. Las 7 cabezas representan los 7 continentes del mundo que están bajo el control de este sistema mundial satánico. O sea, es un sistema mundial único. Incluye los gobiernos de todos los países del mundo. ¿Y los 10 cuernos? Los cuernos simbolizan poder. Estos 10 cuernos son 10 agencias o unidades de poder que fluyen desde esta bestia o sistema mundial político. Las diademas. Las diademas son un símbolo de realeza. Son 10 poderes o agencias que gobiernan y controlan al mundo entero. Ellas ejercen su autoridad según la agenda de sus agencias. Un nombre blasfemo debe traducirse nombres de blasfemias. Estas 10 potencias humanas están en contra de Dios, blasfemando su nombre y permitiendo toda clase de abominaciones. Por favor, lean Levíticos 18:12 y Romanos 1:25 al 32. Seguimos. Apocalipsis 13:2 dice: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón va a venir a reinar este reino. Ahora, el leopardo es un animal con muchas marcas en su cuerpo. Simboliza a los queneos, los hijos de Caín, quien llevó una marca, la marca de la bestia, que hace pasar mentiras por verdades. Marca tiene la raíz que significa asentir, que quiere decir hacer pasar mentira por verdad. Los queneos llevan la misma marca que llevó su padre Caín. Por favor, lean Deuteronomio 32:5 y también Génesis 4:20 al 22. Muchos de mis estudiantes ya saben que en Génesis 4:20 al 22 se forma el número 666, cuando se nombra a 3 hijos varones de la 6ª generación de los hijos de Caín. Pónganle un 6 a cada hijo. Van a tener 666. Bueno, seguimos. El oso. El oso es un animal grande y fuerte. Es el símbolo de Esaú o Rusia. El oso es enemigo del cordero, dice 1 Samuel 17:34 al 36. ¿Quién es el cordero? Jesucristo es el cordero de Dios. Entonces, este sistema que tiene pies como de oso camina en contra de Dios. ¿Y la boca de león? Es un sistema satánico que despedazará a sus presas con sus mentiras y engaños, así como un león despedaza a su presa con su boca. Este sistema mundial satánico ya está formado. ¿Y qué va a pasar antes que el diablo venga? Sigamos leyendo. Versículo 3, Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No fue toda la bestia la que recibió una herida mortal, fue solo una de sus cabezas. Recuerden, hay 7 cabezas. Una de las naciones bajo el liderazgo del sistema mundial político será herida de muerte. Su gobierno va a morir. ¿Cuándo muere el gobierno de un país? Cuando surge una crisis y ese gobierno colapsa. Este sistema mundial político va a fracasar. Esto abrirá las puertas para que la segunda bestia, que es Satanás, el anticristo, como dice Apocalipsis 13:11, el dragón, cuando el anticristo venga y sane su herida mortal con religión y con paz y prosperidad. Eso lo revela Apocalipsis 17, cuando él ya está reinando ese reino mundial.
Todos los moradores de la tierra quedarán maravillados cuando el diablo venga a proclamar que Él es Dios y que ha venido a salvar al mundo. ¿Y qué harán todos los moradores de la tierra, incluso cristianos apóstatas, cuando el dragón venga a proclamar que Él es Dios? Sigamos leyendo, versículo 4. Y adoraron al dragón, adoraron al diablo, los moradores de la tierra, incluso cristianos apóstatas, que había dado autoridad a la bestia, al sistema mundial, le había dado poder. Y adoraron a la bestia, a su sistema, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué lo adorarán? Porque creerán que es Dios, que ha regresado a salvar al mundo y a traer paz duradera. El diablo vendrá a engañar, a corromper la fe, con paz y prosperidad, dice Daniel 8:25 y 1 Tesalonicenses 5:3. Nadie quiere luchar contra eso. Cuando todas las naciones estén bajo el control de Satanás y su sistema político global, que estará ofreciendo paz y prosperidad, será imposible librar una guerra contra ese sistema y su líder. Bueno, ya sabemos qué sucederá antes de que venga el mismísimo diablo. Ahora veamos cómo vendrá Satanás. Vámonos a Apocalipsis 6:1. Apocalipsis 6:1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Recuerden estos 4 seres vivientes. Vamos a hablar de ellos más adelantito. La frase uno de ellos denota que los sellos no están en orden cronológico, están en orden de importancia. El primer sello que abrió el Cordero es el más importante de todos. ¿Quién es el Cordero? Es nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, dice Apocalipsis 19:13. Él es el único que puede sellar nuestra mente con el sello de Dios, con la verdad, para que el diablo no pueda engañarnos cuando venga en persona a decir que Él es Dios. Por favor, lean Apocalipsis 9:4. Bueno, aprendamos lo que este primer sello revela. Apocalipsis 6:2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Color blanco simboliza justicia, santidad y también paz. Por favor, lean Daniel 12:10. Muchos cristianos creen que este primer jinete del caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de orden y las Escrituras revelan que Jesucristo no vendrá primero. El anticristo vendrá primero. ¿Dónde está escrito eso? En Mateo 24:5, en Marcos 13:6, en Lucas 21:8 y en 2 Tesalonicenses 2:1-4. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 son 3 libros paralelos que revelan las 7 señales de la segunda venida del Señor. Una de las señales es que Él no vendrá primero. Primero vendrá el anticristo. Les recomiendo que estudien estos 3 libros. Entonces, si el jinete no es el Señor Jesucristo, ¿quién es este jinete que monta un caballo blanco y tiene un arco? Es Satanás, imitando la venida del Señor Jesucristo. La palabra arco significa un arco de tela simple. Veamos, es la palabra G5115, toxón, de la base de 5088. ¿Qué significa? Un arco, aparentemente como la tela más simple, un lazo. Este arco no es el arco iris que rodea el trono de Dios, como está escrito en Apocalipsis 4:3. Este arco es un lazo de tela simple, una imitación barata de la gloria de Dios. Un lazo también es una trampa. En Eclesiastes 9:12 está escrito: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, no sabe nada sobre las profecías del fin. ¿Cuál hombre? El hombre perezoso que no estudia. Aquí no estamos hablando solo de hombres, términos genéricos, ¿ok? Mujeres también. Como los peces que son presos, los peces siempre simbolizan cristianos, que son presos en la mala red,
en una trampa, y como las aves que se enredan en lazo, en una trampa. Así son enlazados, ¿quiénes? Los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Proféticamente, estos peces atrapados en la mala red serán cristianos que caerán en el lazo o trampa del diablo, cuando Él venga en persona y lo acepten como el Mesías Salvador. El tiempo malo se refiere a la gran tribulación, como dice Daniel 12:1, Mateo 24:21, Marcos 13:19 y Lucas 21:23 al 24. El Señor vendrá inmediatamente después de la gran tribulación, dice Mateo 24:29 al 31. ¿Para qué? Para derramar su ira sobre todos los que hayan adorado a la bestia, a Satanás. Las citas paralelas también están en Oseas 7:11 al 13. Satanás y sus ángeles caídos serán arrojados al sexto sello, sexta copa y sexta trompeta. 666. Pero Jesucristo vendrá al séptimo sello, séptima copa y séptima trompeta. 777. ¿Cuál viene primero? El 6. Siempre viene antes del 7. No se dejen engañar. Cristo no vendrá primero. El diablo vendrá primero. Vámonos a Apocalipsis 12:7 y averigüemos lo que va a pasar cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados aquí a la tierra. Apocalipsis 12:7 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta batalla en el cielo todavía es futura, pero Juan la describe en tiempo pasado, porque en Apocalipsis 1:10, Juan fue llevado en espíritu al futuro día del Señor, que es el día profético cuando el Señor regresará por segunda vez para reinar en la tierra por 1000 años. Por favor, lean 2 de Pedro 3:8 al 10 y Apocalipsis 20:4 al 6. Juan presenció la futura segunda venida del Señor. Por eso el Señor dijo lo siguiente sobre el apóstol Juan en Juan 21:22. Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El apóstol Juan murió antes de la segunda venida, pero vio una visión de ella cuando recibió la revelación de Jesucristo en la isla de Patmos, como dice Apocalipsis 1:1. Regresemos a Apocalipsis 12:8. ¿Quién ganará esa futura batalla en el cielo? Vamos a leerlo. Versículo 8 dice: Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Van a ser botados del cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, esto es futuro, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero en espíritu, ya engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué serpiente antigua está hablando aquí? La del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, amigos y amigas. La de Génesis 3, que estuvo en el Edén. No fue una culebra con cuerdas vocales y piernas la que sedujo a Eva, como enseñan las tradiciones. Fue el diablo mismo. Serpiente es su título cuando engaña o seduce. Y dragón es su título cuando gobierna. Yo les recomiendo estos videos. Nombres y títulos de Satanás en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la parte 1 y 2. También van a estar en la descripción de este video. Satanás y sus ángeles serán arrojados a la tierra en esta última generación en la que vivimos. O sea, muy pronto. La última generación comenzó en mayo 15 de 1948, cuando Israel volvió a ser una nación soberana después de casi 2000 años. Entonces, esta última generación ya tiene 77 años. Pongan mucho cuidado. Satanás y sus ángeles vendrán disfrazados de ángeles de luz, como dice 2 Corintios 11, 13 al 14. El diablo se sentará en el lugar santo en Jerusalén y se hará pasar por Dios. Aceptará la adoración del mundo entero como si fuera Dios. ¿Dónde está escrito eso? En Isaías 14, 12 al 15. Vamos a leerlo.
Esta profecía también es futura y habla sobre el tiempo cuando Satanás aparecerá en persona en la tierra para decir que Él es Dios. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo debilitará Satanás a las naciones? Con su sistema mundial satánico. Con ese sistema apartará a la humanidad de Dios. Eso ya está en acción, hermanos y hermanas. El propio Cristianismo moderno. ya se ha apartado de la verdad. Por favor, lean 2 Tesalonicenses 2:7. Ahora, ¿qué significa Lucifer? Significa estrella de la mañana en hebreo. Satanás es la falsa estrella de la mañana. La verdadera estrella de la mañana es nuestro Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis 22:16. El nombre Lucifer identifica a Satanás en el papel que desempeñará durante la gran tribulación. Se identificará como la estrella de la mañana, como el Mesías Salvador, y se hará pasar por el Mesías Salvador, por el Señor Jesucristo. Eso dice 2 Tesalonicenses 2:4. Se hace pasar por Dios. Seguimos. Isaías 14:13 dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Eso es lo que Lucifer piensa de sí mismo. Seré alabado como Dios. El diablo siempre ha querido ser superior a Dios y a sus hijos. El lado del norte es el lugar del trono de Dios en Jerusalén, como dice Salmos 48:2. El Señor Jesús regresará y establecerá su reino eterno en Jerusalén. Allí es donde el diablo se aparecerá primero, suplantando al Señor. Versículo 14 dice: Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El Señor Jesucristo vendrá en las nubes del cielo, con gran poder y gloria, dice Marcos 13:26. Lucifer imitará la segunda venida del Señor. Él te dirá: He venido para arrebatarte al cielo. Por favor, lean Ezequiel 13:20. Dios está en contra de aquellos que enseñan a las almas a volar para salvarse. ¿Te dejarás engañar del diablo? ¡Claro que no! La carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, dice 1 Corintios 15:50. No hay motivo para dejarse engañar del diablo. Cuando nuestro Salvador Jesucristo regrese a reunirnos con Él, toda carne será transformada, todo ser humano, en un abrir y cerrar de ojos instantáneamente, como dice 1 Corintios 15:50-52. Nosotros seremos arrebatados en nubes, en multitudes. Por favor, lean Hebreos 12:1 para que aprendan ese modismo, para recibir al Señor en aire, en las regiones celestes, como dice Efesios 2:2, y en nuestro cuerpo espiritual de aire, o aliento de vida, el mismo cuerpo que recibió Adán cuando se convirtió en un alma viviente. Génesis 2:7. Pablo no habló de un rapto secreto al cielo en 1 Tesalonicenses 4:17. Habló sobre la transformación instantánea que experimentaremos todos los seres humanos cuando regrese el Señor Jesucristo a reinar la tierra. Todos tenemos que ser transformados, porque la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios que va a venir aquí a la tierra. Ahora, ¿Satanás puede transformar? Satanás ni siquiera puede transformar un mosquito. Eso nos deja saber que cuando el diablo se haga pasar por el Señor Jesucristo e intente obtener nuestra adoración mientras aún estamos en la carne, nosotros los escogidos sabremos de inmediato que ese Dios es un impostor. Seguimos, versículo 15. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, dice el Señor, a los lados del abismo. Satanás será preso en el abismo cuando el Señor regrese y le quite todo su control y poder. Por favor, lean 2 Tesalonicenses 2:8 y Apocalipsis 20:1-3. Bueno, hemos llegado a la pregunta del siglo. ¿Cómo vendrá Satanás y sus ángeles a la tierra? Aquí va la respuesta bíblica.
vendrán en naves espaciales avanzadas. Así también vendrá el verdadero Mesías, Jesucristo. Uy, hermano, yo nunca he escuchado eso. Tranquilo, hermanito. Ahora mismo vamos a leer cómo el Señor vino a la tierra con su trono de gloria en el Antiguo Testamento. El Señor y sus ángeles se aparecieron ante el profeta Ezequiel en una gran nube. Dentro de esa nube habían naves voladoras brillantes, con aspecto de bronce o metal pulido. Vamos a leerlo. Está escrito en Ezequiel 1:4. Ezequiel 1:4 dice: Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. El viento, en el idioma hebreo, se refiere al Espíritu, ¿qué? El Espíritu de Dios. Y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Vamos a ver qué quiere decir esta palabra que han traducido bronce refulgente. Es la palabra H2830, Kashmal, de derivación incierta, probablemente bronce o metal de espectro pulido. Es un metal pulido, brillante. En el versículo 15 el profeta describe estas naves con gran detalle. Saltémonos al versículo 15. Ezequiel 1:15 dice: Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda, pongan atención, sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. Esto fue lo que vio Ezequiel, una rueda que aterrizó sobre la tierra con estos 4 seres vivientes que habían venido con el Señor. Versículo 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito, algo precioso, brilloso, brillante. Y las 4 tenían una misma semejanza, eran igualitas. Pongan atención, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. La única rueda que Ezequiel había visto hasta ese entonces era la rueda que iba al costado de una carreta de bueyes. Estas ruedas no iban al costado de nada, volaban horizontalmente. Estas ruedas tenían un aspecto brillante, como de crisólito, que es una piedra preciosa. La palabra crisólito también es una referencia a una nave. Veamos. Diccionario Strong's, H8659, crisólito. Tarkish, probablemente lo mismo que 8658, como la región de la piedra o lo inverso, Tarkish, un lugar del Mediterráneo, de aquí, apodo de una nave. Las ruedas tenían semejanza de rueda en medio de rueda. Dibujen una rueda horizontalmente. Ahora dibujen otra rueda más pequeña en el centro de la rueda grande. ¿Qué acaban de dibujar? ¡Un ovni! Quizás te digas, ¿por qué Dios necesitaba venir en una nave? Porque el Señor había venido en persona con su trono literal. Algo físico y material necesita transporte. ¿Qué más vio el profeta Ezequiel? Sigamos leyendo. Versículo 17. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Estas naves no daban vueltas frontales para cambiar de dirección, como hacen los caballos y los bueyes que tiran de las carretas. Se movían hacia sus 4 costados. Quiere decir que volaban en perfecta formación aérea. Por favor, lean Ezequiel 1:9. Seguimos. Versículo 18. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor, en las 4. Sus aros son sus bordes exteriores. Estas naves circulares tenían ojos de buey, que son ventanillas circulares, alrededor de cada una. Por eso Ezequiel podía ver a los 4 seres vivientes dentro de ellas. Ezequiel estaba espantado y maravillado con el aspecto de estas naves, porque tenían la gloria de Dios a su alrededor. Nunca había visto algo similar. Versículo 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban.
porque estaban transportándolo. Las ruedas se elevaban a los 4 seres vivientes que estaban dentro de ellas. Ezequiel podía verlos por la ventana. Es igual que ver dentro de la ventana de un avión. Donde va el avión, van los pasajeros. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El Espíritu es el que anima al cuerpo. Naturalmente, las naves se movían con los 4 seres vivientes. O sea, los 4 seres vivientes se movían cuando se movían las ruedas, porque estaban dentro de ellas. Eran pasajeros. Eran seres inteligentes, sobrenaturales, que estaban piloteando esas naves. Versículo 21. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El pobre Ezequiel está repitiendo esta descripción, porque él no sabía exactamente cómo describir esto, porque es algo que nunca había visto. Versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Esta expansión por encima de sus cabezas era la gloria del Dios viviente, que estaba presente con su trono de gloria. Ya vamos a ver eso. Versículo 23. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Como un pájaro cuando vuela, sus alas están derechas hacia afuera. ¿Qué? Alas extendidas, estaban volando. Eso es lo que Ezequiel está diciendo aquí. Pero lo está describiendo como el vuelo de un pájaro. Y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo, o sea, volaban, ¿ya? Las alas de los ángeles o mensajeros de Dios no son alas literales. Son naves avanzadas que ellos utilizan cuando vienen a la tierra para darnos un mensaje de Dios. Versículo 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, aterrizaban. Cuando estas naves paraban y descendían, bajaban sus alas, que quiere decir que bajaban su tren de aterrizaje y aterrizaban. Y cuando andaban, Ezequiel escuchaba un sonido como la voz del Omnipotente, un sonido que no existe en este mundo físico. Hoy en día hay muchos reportes de personas que han visto estas naves voladoras. No hay nada nuevo bajo el sol. Cristo dijo en Marcos 13, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Cuánto? Todo. Este misterio ya está revelado en la palabra de Dios, en este libro que estamos estudiando. Para Dios no hay misterios ni objetos voladores no identificados, o sea, ovnis. Dios sabe lo que son. Y ahora lo sabemos nosotros, porque ya estamos familiarizados con la palabra de Dios. ¿Ven lo importante que es estudiar la palabra de Dios, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Ahora, ¿serán amigables todas estas naves que vendrán? Claro que no. Es como un automóvil, depende de quién lo conduzca. Sabemos que el Mesías falso vendrá primero. Él también va a traer su trono, como dice Apocalipsis 2:13. Él también vendrá en esas naves avanzadas. Imitará la venida del Señor. ¿Es muy difícil de entender eso? Si ya conoces la palabra de Dios, no es nada difícil, es muy sencillo. La palabra de Dios nos libra de toda la confusión del diablo y sus demonios. Nosotros estamos muy preparados para la venida del falso Mesías. Él no podrá engañarnos. Versículo 25. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Cuando las naves aterrizaban, Ezequiel escuchaba una voz de arriba. No hay necesidad que yo les diga de quién era esa voz. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, algo hermoso. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.
¿Quién estaba sentado en su trono de gloria? El Señor. Él no envió a nadie en su lugar. Él mismo vino a traernos un mensaje de la verdad, para que no tengamos que preocuparnos por lo que traerá el día de mañana, o cuando comience la gran tribulación y Satanás y sus ángeles se aparezcan en estas naves avanzadas. Nosotros vamos a saber exactamente lo que está sucediendo. Versículo 27. Pongamos atención. Ezequiel va a describir la gloria de Dios. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Toda esa gloria cubría al Señor. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¡Wow! ¡Qué hermoso haber sido eso, hermanos! ¡Uy! ¡Qué maravillosa es la gloria de Dios! ¿Se imaginan cuando veamos al Señor con toda su gloria? Por eso no podemos verlo en la carne, tenemos que ser transformados primero, porque en la carne no vamos a poder resistir esa gloria. Esta es la misma descripción del Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:15 al 17. Pero muchos dicen que Jesucristo no es Dios. Están muy equivocados todos los que afirman que Jesucristo no es Dios, sino un Dios menor que fue creado para ayudar a Dios. Ojalá que Dios ilumine a esas personas y las haga libres de esa confusión. Versículo 28. Como parece el arco iris, recuerdan que Satanás vendrá con un arco, pero va a ser una imitación falsa, barata. Como aparece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Yo hubiera hecho lo mismo, adorar al Señor en ese momento. ¡Wow! Y oí la voz de uno que hablaba. El Señor le va a hablar a Ezequiel personalmente. Yo les recomiendo que lean Ezequiel 2 y Ezequiel 3 también, para que aprendan qué fue lo que el Señor le habló al profeta Ezequiel. ¿Ok? Ezequiel vio al Señor Jesucristo con toda la gloria del Padre. Juan 17:5. Recuerden, Jehová no comparte su gloria con nadie. Este era Jehová visible, el Señor Jesucristo, la imagen visible de Jehová. Jehová es uno con Jehová. El apóstol Juan vio este mismo arco iris cuando fue llevado en espíritu para presenciar la futura venida del Señor, la cual dará inicio al día del Señor. Son los 1000 años del reino del Señor en la tierra. Esto está en 2 de Pedro 3:8 al 10, Apocalipsis 1:10 y Apocalipsis 4:3. Pueden leer más sobre estas alas en Ezequiel 11:22 también. ¿Ok? Hermano, ¿y dónde está escrito que el diablo vendrá en esas naves? En Apocalipsis 9. Vamos a leerlo. Apocalipsis 9:1 dice: El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Satanás. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahí es donde le gusta estar a él. Acá suena la quinta trompeta y la palabra de Dios nos revela lo que va a suceder antes que Satanás y sus demonios sean arrojados a la tierra. La quinta trompeta es una trompeta de enseñanza. ¿Recuerdan Marcos 13:23? Donde el Señor dijo que ya nos ha dicho todo antes. Número 5 representa la gracia de Dios. Por su gracia, el Señor ya nos ha revelado todo antes. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El abismo está en las regiones celestes. Desde allí operan el diablo y sus demonios, como dice Efesios 6:12. Aquí Dios le da completo control al diablo. El gran horno representa un juicio de Dios. Dios va a desatar a Satanás y sus demonios sobre la tierra para probar a toda la humanidad. Cuando sale el sol, desaparecen las tinieblas. El sol y el aire oscurecido por el humo del pozo quiere decir que la luz de la verdad será opacada por la mentira y el engaño satánico. Habrán muchas tinieblas espirituales sobre la tierra durante la gran tribulación.
Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, para herir a la gente. ¿Herirlas cómo? Espiritualmente. Estas langostas forman el ejército destructor que Dios mismo enviará a la tierra para castigar y corregir a sus habitantes. Por favor, lean y estudien todo el libro de Joel. Y también lean 2 Tesalonicenses 2, 8 al 13. Un estudio detallado y completo sobre el libro de Joel está en el canal. El enlace está en la descripción de este video. Los escorpiones son insectos muy peligrosos y venenosos. Su picadura puede causar mucho dolor y hasta la muerte. Esa es la analogía que Dios está usando en esta cita. ¿A quiénes van a hacer daño estas langostas? Sigamos leyendo. Versículo 4. Y se les dijo que no dañasen a la hierba de la tierra. ¿Sí ven? No son langostas literales, porque las langostas literales comen hierba de la tierra. Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, la verdad, en sus frentes, en sus mentes. Estas langostas no serán langostas literales. Serán ángeles caídos que vendrán a matar espiritualmente, con engaño, a todo el que no conozca la verdad, que no tenga el sello de Dios en su mente. Versículo 5. Y les fue dado, pongan atención porque aquí viene lo que yo les acabo de decir, no que los matasen, ¿sí? Ellos no vienen a matar físicamente, sino que los atormentasen 5 meses. Los demonios les gusta atormentar a la gente con engaño. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Algo que va a ser muy doloroso. Satanás y sus ángeles no podrán matar a nadie físicamente. Ellos no vendrán a matar físicamente. Ellos vendrán a causar la muerte espiritual si te dejas engañar por sus mentiras. ¿Recuerdan el número 5? La gracia de Dios. Esta cita revela que por la gracia de Dios, la gran tribulación o aquellos días ya han sido acortados a solo 5 meses, como está escrito en Marcos 13:20, que esos días ya fueron acortados. ¿Cuántos días hay en 5 meses? Hay 150 días. 5 por 30, ¿ok? Lean Génesis 7:24. Las aguas del diluvio destructor que destruyó a todos los impíos también duraron 150 días. ¿Y saben una cosa? El diluvio de mentiras que saldrá de la boca del diablo, que va a destruir a muchos espiritualmente, también durará 5 meses. Léanlo. Está en Apocalipsis 12:15. Satanás operará desde las regiones celestes al comienzo de los 5 meses y vendrá en persona a la mitad de esos 5 meses, o sea, a la media hora de la prueba o gran tribulación. Por favor, lean Daniel 9:27, Apocalipsis 3:10 y Apocalipsis 8:1. Seguimos, versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Y? No van a estar muriendo como enseñan los falsos maestros, que vamos a ser decapitados. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto sucederá al final de la gran tribulación, cuando venga el Señor y sorprenda a muchos cristianos apóstatas adorando al diablo mismo. Van a querer que las montañas les caigan encima y los maten, en vez de dar cara al Señor. Por favor, lean Apocalipsis 6, 16 al 17. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Era un ejército. En las cabezas tenían como coronas de oro. Vienen a reinar. Sus caras eran como caras humanas. Los caballos son un símbolo de guerra. ¿Y por qué tendrán caras como caras humanas? Porque los ángeles y los hombres tienen la misma imagen humana que tiene el Señor Jesucristo, quien es el ángel de Jehová, la imagen visible del Dios invisible. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y sus ángeles. Imagen humana. Por favor, lean Génesis 1:26 al 27. Ya vamos terminando el estudio. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer.
Sus dientes eran como de leones. Cabello de mujer quiere decir que tendrán un aspecto muy tierno y dulce, como el de una mujer dulce y tierna. Pero sus dientes serán como dientes de leones destructores. Vienen a destruir tu fe con engaño, si es que te dejas engañar de ellos. Yo sé que tú no te dejarás engañar de ellos. Bueno, acá vamos a leer sobre las alas que vio Ezequiel. Satanás y sus ángeles caídos también vendrán en esas alas. Pongamos mucha atención. Versículo 9 dice: tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿Se acuerdan que Ezequiel también escuchó un gran estruendo cuando vio esas ruedas con alas? Esas naves voladoras en Ezequiel 1:24. Aquí está, hermanos. Esto está escondido en la Escritura, pero el Señor lo revela. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca del fin. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Dijo para matar a los hombres? No, para dañarlos. ¿Cómo? Espiritualmente. Aquí la simbología es que van a ser seres muy venenosos y destructores, con poder para causar mucho dolor y muerte espiritual a la humanidad. Vamos a leer un versículo más. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí Dios nos da el nombre de Satanás en 2 idiomas, para que no tengamos ninguna duda de quién está hablando. Abadón y Apolión, ambos son títulos de Satanás, el ángel de la muerte o ángel destructor. La palabra Apolión es derivada de Apolumi, que significa perdición o destruir completamente. Satanás es el hijo de perdición, que ya ha sido sentenciado a la muerte eterna, a la destrucción eterna, en el lago de fuego. Por favor, lean Ezequiel 28, 18 al 19. Bueno, vamos a concluir el estudio. ¿Cómo es el aspecto del diablo? ¿Es un ser horrible, cachudo y peludo que carga un gran tenedor, como nos han enseñado? No. Desechen ese cuento de hadas y salgan de la confusión. Satanás es un ángel acabado en hermosura. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 28, 12. Vamos a leerlo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este ángel hermoso es el ser más malévolo del universo, el destructor de almas. Me refiero a una destrucción espiritual. Él es el hijo de perdición que se opone y se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 4. El destructor y sus ángeles destructores vendrán muy pronto a la tierra, en esas mismas ruedas con alas que vio el profeta Ezequiel. Dale gracias y gloria a nuestro Padre Celestial, que acaba de sellar tu mente con su verdad. El fin no vendrá hasta que todos los siervos de Dios hayan sido sellados en sus mentes con la verdad, como dice Apocalipsis 7:3. Ese sellamiento ya está en acción. Muchos ya están saliendo de las tinieblas y la confusión. Dios está preparando a su ejército en el cielo y aquí en la tierra. Nosotros somos el ejército de Dios, que va a batallar al diablo y a sus ángeles hasta que venga el fin y regrese el Rey de Reyes y Señor de Señores a reinar la tierra. No hay necesidad de tener miedo, ni de anhelar escapar la gran tribulación de Satanás en un rato secreto. Dios nos protegerá del engaño del diablo durante la gran tribulación, dice Apocalipsis 3:10. Pero solo si guardamos su palabra. Esa es la condición. El Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:20. Esa es su promesa, y su promesa es fiel y verdadera. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios.
Sean todos bendecidos. No se pierdan el siguiente estudio, titulado Los 144,000 siervos de Dios. ¿Quiénes son? ¿Son judíos incrédulos que van a ser convertidos durante la gran tribulación, como enseñan muchos? ¿O son siervos de Dios que tienen que ser sellados antes que venga el fin? Averígüenlo en el siguiente estudio. No se lo pierdan. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.